del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, queremos empezar esta mañana poniéndonos en tus manos para que tú nos guíes, para que tú nos hables al corazón, nos hables a la mente, a nuestra sensibilidad y nos permitas descubrir aquellas ideas, aquellos principios que tú quieres que grabe. Te pedimos también por cada uno de nuestros países, de nuestras localidades, de nuestras secciones, de nuestras familias, para que las cuides, las guíes, las protejas y las bendigas durante este año. Y nos ponemos en las manos del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en Ahora la y hora en de la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el Como en el principio, principio, ahora y siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu Ven en tu reino. reino. Virgen prudentísima, María Madre de la Iglesia, Ruega por Ruega por ruega por nosotros. nosotros. nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oigan, pues bueno, vamos a ir, vamos a tocar un tema que para nadie es ninguna novedad. Realmente yo creo que no van a encontrar de mi parte muchas ideas que sean novedosas, actualizadas o cosas por el estilo, porque pues son temas que ustedes han vivido y se han alimentado de esto desde que son parte del Reino Christi. Quizás el enfoque de mirar desde el liderazgo, el estilo de Jesucristo puede ser la novedad. El hecho de ver el tipo de eh, servicio de la autoridad, porque eso es lo que ustedes están haciendo como directores de sección o directores de localidad, lo que tengan ustedes como responsabilidad, de cualquier manera tiene que tener una modalidad, y esto es una nueva idea que estamos manejando dentro del Reino Christi, que es servir y tener ese liderazgo al estilo de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a irlo de a poco desmenuzando. En primer lugar, empezar a hablar un poco sobre lo que es la idea del liderazgo, que todos ya manejamos de alguna u otra manera, pero vamos a conjuntarla con la manera de vivir de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? Un poco de liderazgo, un poco de el estilo de vida de Jesucristo. También vamos a ver qué habla nuestros estatutos de la federación sobre lo que es el liderazgo. Y después vamos a conjuntar estas cosas y vamos a ver cómo sería un liderazgo, el estilo de Jesucristo para el servicio de la misión. Bien, y al final algunas ideas prácticas. Bien, sobre el tema del liderazgo, ustedes saben que hay diversas modalidades, distintos estilos, distintas maneras de visualizar el liderazgo. Tengo un problemita porque hay una parte de la pantalla que se me, a ver, bueno, se me tapa con esto, pero bueno. Mm, bien. Y efectivamente, pues hay distintos estilos, ¿no? Hay distintas miradas de cómo se ve el liderazgo, ¿no? Distintos estilos y teorías, algunas que están centradas en la persona misma, de su característica de liderazgo, las tareas, un poquito más ejecutivo, la orientación al cambio, orientación a la transformación positiva, a la acción, etcétera, o estilos en función de modo en que los líderes motivan a sus seguidores, que esa es la nueva tendencia, el tema de la empatía, el tema de entender la inteligencia emocional, de poder influir en las personas y de qué manera se puede influir en ellas para conseguir un objetivo. Hay muchos autores, conocidos algunos más que otros, que seguramente ustedes habrán leído algunos de ellos y pues nos hacen referencia de esto, ¿no? De la manera en que podemos nosotros influir en las personas. Pero pues vamos a pensar que son elementos que tienen el liderazgo, son algunos de ellos como la acción de guiar, de conducir, de dirigir,
de inducir, pero también la importancia de las relaciones y del convencimiento para involucrar eficazmente a las personas en el logro de los objetivos, ¿no? Entonces es la manera también de relacionarnos y cómo hacer que las personas se potencien, saquen lo mejor de sí mismas, que las personas se conozcan, se valoren, tengan una estima suficiente como para poder desarrollar esto. Y nosotros podemos congeniar que podemos hablar de liderazgo en la capacidad que posee o que desarrolla una persona para influir en el comportamiento de un grupo con vistas a la consecución de un objetivo. Y esto es el liderazgo en términos generales. Ahora, cuando hablamos de un liderazgo ya un poquito más enfocado a lo que es Perdón, Álvaro, te pusiste en mute y ya no te escuchamos. Como que estás en silencio, Álvaro. Está apagado tu micrófono. ahí, creo. Ya, gracias, sí. Es que me salen muchas pantallitas que me tapan lo que tengo compartido y entonces no alcanzo a visualizarlo, perdón, ¿eh? Un liderazgo verdadero habla más sobre esa transformación de las personas. Tiene que ver con el encuentro con el otro, con una mirada positiva, que inspira, que busca el bien y la realización de las personas. Fíjense, son elementos bastante más allá de simplemente conseguir los logros de unos objetivos, que se sabe parte de una comunidad que está al servicio, busca el bien común, no solamente sacar beneficio de lo que, de lo que está haciendo con las personas, o sea, no es una empresa personal, busca transformar la sociedad y busca la trascendencia. Aquí estamos hablando ya de un tipo de liderazgo que entonces tiene que ver con el liderazgo dentro del Reino Christi. Bien. Entonces, dentro del Reino Christi, ¿qué es lo que buscamos? Tener una influencia para transformar las personas y a la sociedad, pero no de cualquier manera, bajo las enseñanzas y criterios de Cristo. Aquí estamos hablando de un apóstol, un líder cristiano. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, ese liderazgo al estilo de Jesucristo tiene que ser un liderazgo particular. Son los criterios y las enseñanzas de Jesucristo. Vamos a ver entonces de qué se trata el estilo de Jesucristo. Y lo primero que quisiera que ustedes de alguna manera pensaran, y si lo pueden quitar pueden poner sus audios para que me digan qué piensan cuando decimos apóstol al estilo de Jesucristo. ¿Qué se les viene a la cabeza? Una palabra, una frase nada más. Rápidamente. Acción. Acción. ¿Sí? Al Amor. encuentro con amor. Amor, encuentro, amor, muy bien. Alegre. Alegre, mira qué interesante. ¿Sí? Y aquí saldría una cantidad de adjetivos, ¿no? Apasionado, entrega, Comprometido. compromiso, exactamente. Bien, tengámoslo presente porque vamos a ver en qué medida van saliendo esto cuando analicemos un poquito el estilo de Jesucristo, ¿vale? Entonces, ¿qué números de los estatutos de la Federación de Rerum Christi nos hablan o hacen alusión al estilo de Jesucristo? Porque esto también es importante ver el fundamento que tenemos en nuestra legislación que nos hable de este estilo de Jesucristo, cómo tenemos que actuar. El primero de ellos lo tenemos, ustedes tienen ahí a la mano, bueno, algunos están manejando, no, pero la mayoría de tener a la mano los estatutos de la Federación, ¿verdad? Los estatutos de la Federación, ¿les suena el documento? Sí, de Ah, bueno, tenerlos bueno. aquí conmigo, no, pero sí. Bueno, esta herramienta, ¿sí? No es una herramienta que tenemos que tener debajo del escritorio en la mesita, sino que tiene que ser el elemento que nos guíe dentro de nuestra función. Por eso es importante
familiarizarnos con él, conocer los números, saber qué es lo que dicen y usarlo también en las predicaciones y en las cosas que ustedes hablen con su gente, ¿sí? Entonces, ya todos nos conocemos porque es famosísimo el número 8 de las constituciones que habla de la misión, que al fin y al cabo es nuestro carisma. Me lo podrían incluso recitar de memoria algunos de ustedes, ¿o no? ¿Rosy? ¿Sí o no? Yo no, pero prometo ponerme más las pilas. Lo Bueno, puedo fíjate, A leer. ver, la misión es hacer presente el reino de Cristo, exactamente. La misión es hacer presente el reino de Cristo, pero fíjate, ese es saliendo al encuentro de las personas. Ajá. bueno, con el estilo de Jesucristo, fíjate, lo podemos resumir así. El estilo del Reino Christi es hacer, ¿cuál es la misión del Reino Christi? Hacer apóstoles al estilo de Jesucristo, ¿verdad? Hacer Sí, apóstoles al estilo de Jesucristo. Y aquí es donde está, en el número 8, bien condensado. ¿Cuál es el estilo de Jesucristo de alguna manera? Que es, sale al encuentro de las personas, lo estoy leyendo, les revela el amor de su corazón, las reúne, las forma como apóstoles, líderes cristianos, fíjate, las forma, las envía y acompaña para que colaboren en la evangelización de los hombres y de la sociedad. Fíjese, sale al encuentro, les revela el amor de su corazón, las reúne y las forma, no son solo discípulos, las forma porque no es solo tener discípulos, sino que sean apóstoles, que sean líderes cristianos. Es un poquito redundante, pero de todas maneras tiene parte de los elementos que nosotros nos hacen carismáticos nosotros. Y nos envía y acompaña, porque antes solamente nos enviaba. Antes de que se redactara esta versión, los enviaban, ¿sí? Pero no hablaba del acompañamiento, que es parte también del estilo renovado que nosotros estamos viendo en la manera de que trabajaba Jesucristo. En la evangelización de los hombres y de la sociedad, que eso es uno de los elementos que a veces olvidamos. La misión del Reino de Cristo es transformar no solamente las almas, las personas, sino la sociedad. No solamente mi sección, es mi localidad, es mi estado, es mi país, ¿sí? Entonces, va más allá de simplemente tener una sección piadosa que hace sus apostolados, ahí todo encerradita. Va más allá. Bueno, ese es el estilo de Jesucristo. El número 12 habla del cristocentrismo, la base de nuestra espiritualidad. Ante todo en Jesucristo, se centra ante todo en Jesucristo y nace de la experiencia de su amor. Buscamos responder a nuestro amigo y Señor con un amor personal, real, apasionado y fiel. Por la acción del Espíritu Santo, somos hijos en el Hijo, que se convierte en centro, criterio y modelo de vida. Aprendamos a encontrarnos con Él en el Evangelio, en la Eucaristía, en la cruz, en el prójimo. Fíjense, Cristo se tiene que volver centro de nuestras vidas, es el criterio con el que nosotros juzgamos todo, es el modelo que nosotros tenemos que también asumir. Aprendamos a encontrarnos. ¿Y dónde nos podemos encontrar con Él? En el Evangelio, en la Eucaristía, en la cruz y en el prójimo. Son tareas que lo vamos a revisar más adelante y ya verán que tienen mucho sentido con este asunto del liderazgo. El número 13, la espiritualidad del reino, el testimonio, anuncio y crecimiento del reino de Cristo constituyen el ideal que nos inspira y dirige. Nuestro lema, Cristo Rey nuestro, venga tu reino, expresa este anhelo. Por ello, primero, buscamos revestirnos de Cristo en nuestro corazón, en nuestras obras, para que reine en nuestras vidas por medio de la progresiva configuración con Él. Y dos, nos dejamos penetrar por el amor de Cristo hacia la humanidad y buscamos que Él reine en el corazón de todos los hombres y de la sociedad. Esto ya lo habíamos dicho de alguna forma, pero sale aquí repetido. Fíjense, revestirnos de Cristo en nuestro corazón y en nuestras obras. Bien, sigamos. Ay. El número 23 habla de la caridad, es nuestra virtud reina. Acogiendo el mandamiento de nuevo de Cristo, amados los unos a los otros como yo os he amado,
Consideramos la caridad como la virtud reina y el sello de autenticidad de toda vida cristiana. Fundamento para nuestras acciones, el amor y la virtud reina. La caridad entraña la donación universal y dedicada al prójimo, la servicialidad ingeniosa y abnegada, el trato bondadoso y sencillo, la misericordia con la debilidad de las personas, el hablar bien de los demás, el perdón, la reconciliación. Hay muchas características de lo que significa la caridad, porque al fin y al cabo, la caridad es la manera en que vivió Jesucristo y trató a las personas. Entonces, tendría muchísimos adjetivos, pero yo quiero resaltar algo que siempre me ha llamado la atención de esta vivencia de la caridad dentro del Reino Christi, que no es lo común y va contracorriente. Fíjate, es realmente algo que me pareció novedoso, es la benedicencia, hablar bien de los demás, en un mundo donde siempre se resaltan las características negativas de los demás, donde se resaltan los errores, donde se señala a las personas que se equivocan. Pues el Reino Christi busca dentro de la caridad hablar bien de las personas, aquellas personas, incluso las que me caen mal, por resaltar algunas virtudes que tiene. Yo creo que eso es algo que realmente puede ser un aporte a la humanidad si nosotros lo vivimos pues con coherencia, ¿verdad? Después tenemos el número 25, la humildad y la sinceridad. Buscamos imitar la humildad de Cristo, que vivió siempre consciente de haber recibido todo de las manos del Padre. Lo hacemos persona a persona. Cristo no solo predica a las multitudes, sino que sale al encuentro de distintas personas ahí donde cada uno se encuentra. Y esto veremos que es parte de lo que Jesucristo nos quiere enseñar y espera de nosotros. El número 33 nos habla ya específicamente del liderazgo. Los miembros de las instituciones federadas y los fieles asociados, por su misión de formar apóstoles, primero, desarrollan su propio liderazgo, entendido como capacidad de inspirar, guiar y formar a otros, y lo ejercen como servicio a ejemplo de Jesucristo. Este es un resumen extraordinario de lo que vamos a ver ahora, el estilo de Jesucristo. Nosotros podemos decir, bueno, pues es que esto es un poquito utópico, ¿no? Vivir al estilo de Jesucristo, pues es realmente pues algo que se sale de nuestra realidad. Jesucristo era Dios y pues qué difícil para nosotros el poder compararnos o tratar de asumir ese rol. Sin embargo, precisamente lo interesante de la vida de Jesucristo es que nos lo hizo posible, porque lo vivió y encarnó todas las realidades del ser humano, salvó el pecado. Pero si no lo hizo, nos lo dejó a nuestro alcance. Esto lo podemos vivir, incluso lo han vivido tantas personas, desde los apóstoles, de una manera muy interesante, desde su propia personalidad, encarnar estas realidades. San Pablo les dice a todos los discípulos, sobre todo los de la carta a los filipenses, tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Y esto significa transformar, fíjense, esto es importantísimo, porque aquí está la clave de todo lo que significa tener un liderazgo o vivir de acuerdo al estilo de Jesucristo. Y es sentir como Cristo sentía las cosas, ver a las personas como Jesucristo las veía. Y esto es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra santificación al fin y al cabo va a ser de qué manera y en qué medida nosotros logramos encarnar estos sentimientos de Cristo. La manera en que Él se apiadaba de las personas, la manera en que se acercaba, etcétera, que lo vamos a ir yendo poco a poco más adelante. Es su forma de vivir, es el estilo de Jesucristo que vamos a ver aquí. Fíjense que Jesucristo vino a contrastar muchísimo lo que era la mentalidad de ese mundo, ¿sí? Jesucristo no era como Juan, que tenía un liderazgo bien interesante. Juan era de las personas más auténticas que existía en su momento. Predicaba un mensaje de conversión, invitaba a cambiar de estilo de vida, a portarse bien, a vivir bajo la justicia, y que la justicia era cumplir los mandamientos, las leyes de la religiosidad judía.
pero lo hacía y hablaba también desde pues esa ira de Dios, del temor de Dios, ¿no? De una penitencia, y ponía énfasis en esto. Mientras que el mensaje de Jesucristo, fíjate que era pues distinto, porque él hablaba desde no la ira de Dios, sino del amor de Dios, de la comprensión, de la misericordia. Es un mensaje en el que no pone a las personas como juez, como justo juez, que lo podría ser y que lo es, sino que contrapone pues otros valores que nos va enseñando Jesucristo en su vida. También contrastaba con las personas religiosas de su época, ¿sí? Porque eran hombres que eran tremendamente piadosos y que cumplían las leyes de la Torá, la cumplían al pie de la letra y se jactaban de que ellos, San Pablo también decía, yo soy fariseo y he cumplido desde que tengo uso de razón todo lo que se me ha pedido y todas las leyes. Y esa era la manera en que ellos sentían que agradaban a Dios. Sin embargo, su manera de pensar era simplemente desde la ley, pero no conocían realmente lo que era Dios, lo que era la fuente pues, de esos mandamientos. Tanto así que vino a los suyos, o sea, a ellos les estaba hablando y los suyos no lo recibieron. Eso es muy doloroso. Ellos, de alguna manera, vivían de la ley, pero no según Dios. Ustedes saben que en el desarrollo moral de las personas hay etapas, y la primera etapa del desarrollo moral es la preconvencional, donde las personas o los niños obran por premio y castigo. Si hago algo mal, pues ya sé que me van a castigar. Si algo bueno, sé que me van a premiar. Y entonces, pues los papás tratan de reforzar sobre todo el premio para que los niños se comporten de esa manera. Y entonces, buscando el premio, pues van desarrollando su moralidad. Esa es una etapa preconvencional. La siguiente etapa es la convencional, donde ya las normas tienen un sentido, y vivir las normas, pues es la manera de la justicia. Pero sobre todo cuando lo vives como algo que es bueno para la sociedad, que es bueno para las personas, pues son convencionales, y todo esto sirve para entendernos como personas. Y lo mismo pasa con la historia de la fe y del pueblo de Israel, ¿sí? Ya con las leyes, las leyes de Moisés en el Sinaí, a partir de ahí, pues ya hay un pueblo bastante más convencional, y surgen pues todas las normas que nosotros conocemos y lo vemos en el Levítico y en el Deuteronomio. Bueno, en todo esto que vivían los judíos, que eran es la etapa todavía convencional. Pero Jesucristo vino a enseñarnos la siguiente etapa, que es la postconvencional, que es entender desde las fuentes de por qué se ponen las leyes. Entonces puedes entender que las leyes pues, son justas hasta que sirven para lo que se necesita, ¿sí? Y entiendes la raíz, la fuente de esa ley. Bueno, lamentablemente, pues el pueblo judío, muchos del pueblo judío, sobre todo los fariseos y la gente religiosa de su época, se quedó en la visión convencional y no fueron a un poco más allá, que fue lo que nos vino a enseñar Jesucristo. La razón de todas estas leyes es vivir la ley principal, que es la ley del amor, que ya lo veremos un poquito más adelante. Por eso Jesús, con su manera de ser libre de prejuicios, libre de, pues tenía la razón de las leyes, escandalizó a la gente de su tiempo, a los escribas, a los fariseos, a los publicanos, por la manera que predicaba y la manera que trataba a las personas. En el reino de Dios, que es lo que predicaba Jesucristo, también hay sitio para los pecadores, para las prostitutas. Cuando en el pueblo judío pues eran rechazados, pues el que era pecador lo podían, sobre todo la mujer, la podían lapidar, y los que estaban enfermos pues los repudiaban de la comunidad. En cambio, para Jesucristo, pecadores, publicanos, todos los comía con ellos, y la gente se extrañaba cómo es posible que sea amigo de ellos, que coma con ellos. Ningún profeta actuaba así, y fíjense que también dentro de las comunidades cristianas ocurre eso, que tampoco entendemos esa manera de vivir de Jesucristo. Fíjense cuántos se escandalizaban
muchos católicos y muchos de nuestro entorno, porque el Papa Francisco actuaba con muchísima libertad de acoger a los más pobres, de ir con de otras religiones, ¿no? Y claro, se le acusaba de que no está siguiendo las leyes litúrgicas de no sé qué cosas, pero él actuaba sobre todo por el amor y realmente también fue un motivo de escándalo incluso dentro de muchos cristianos porque vivía fuera de la ley. En realidad, no hizo nada que fuera en contra de lo que es el mandamiento del amor, pero pues sí escandalizó a mucha gente. Jesús no pone a los pecadores ante las tablas de la ley, no los confronta con lo que dice Moisés, sino que los acoge con amor, con ternura. Y esto es una revolución, es revolucionario, es muy fuerte para la gente de su época. Y bien, vamos a ver, hablando sobre el estilo de Jesucristo, ¿qué es lo que él predica? ¿Qué es lo que nos vino a enseñar? Bueno, su pasión, su vida fue hablar del reino de Dios. Todo lo que he aprendido de mi padre se lo vengo a transmitir. Imagínense esa riqueza. Vino a decirnos qué significa que la humanidad esté regida por Dios. Pero ese Dios que no es el Dios justiciero que nosotros podemos pensar, sino el Dios que es misericordia, que es amor, que nos ama independientemente de lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer, por muy pecadores que seamos. Incluso cuando somos pecadores, podemos amar más a las personas. Y esto es maravilloso, porque Jesús vino a enseñarnos cuál es la verdadera relación de Dios con nosotros, cómo nos mira Dios, que es tan distinto de cómo nos miramos nosotros a nosotros mismos, cómo miramos a las personas, cómo los enjuiciamos. Y aquí es donde nosotros tenemos que transformar nuestras vidas de acuerdo a los criterios que Jesucristo nos pone. Son los parámetros que realmente nos tienen que servir y es lo que nosotros podemos usar para evaluar si nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestro trabajo está agradando o no está agradando a Dios. Porque nosotros nos podemos poner en la actitud de que pues estoy cumpliendo con lo que me dice en mi manual y lo que me dijo el director local y todas esas cosas, pero estoy viviéndolo desde el amor, desde lo que nos enseñó Jesucristo, es lo que vamos a ver. Bien, vamos a profundizar un poquito sobre esto. Y en cada una de las partes, aquí, sí les voy a pedir que nos preguntemos, ¿qué me dice a mí esto? ¿Sí? ¿Esto me interpela a mí? ¿Hay algo que me signifique un cambio? ¿O estoy viviendo de acuerdo a lo que me están pidiendo Jesucristo, a lo que vivió Jesucristo? De manera que desde ahora vayamos nosotros matizando nuestra función como directores. A ver si lo estamos haciendo al estilo de Jesucristo o a un estilo propio o un estilo que he aprendido. Bien, en primer lugar vamos a ver el nacimiento de Jesús. ¿Qué nos enseña la venida de Jesucristo? ¿Sí? Reina con cercanía, con sencillez, con humildad infinita, sin exigir. Fíjate lo que decíamos allí, con alegría, con acogida, dando esperanza y amor. O sea, ¿qué nos vino a enseñar? Dios es un ser todopoderoso que se preocupa por la miseria de nosotros, que somos nada. Se preocupa al punto de venir a hacerse uno de nosotros. Esto de verdad es algo que habremos contemplado durante la Navidad y no podemos cansar de visualizarlo. Se preocupa por nosotros. Qué importante es el ser humano, qué importante es cada ser humano para que haya venido a estar con nosotros y enseñarnos cómo relacionarnos entre nosotros. Ahí cuando uno ve eso, uno dice, ¿por qué somos tan torpes como seres humanos? ¿Por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantas peleas, tantas injusticias? No se puede entender si Él vino para enseñarnos cómo tendríamos que serlo. Primera lección, con humildad. Fíjese, Él pudo haber venido pues con toda la realeza que tiene, ¿sí? O sea, perfectamente pudo habernos apantallado de una forma muy simple y todos, pues sí, obedientes, ¿no? Pero nos quiere dar la oportunidad del amor, que es salir de nosotros y poder
vivir bajo otra mirada. Después vamos a ver qué podemos aprender de su vida oculta. ¿Sí? Es un misterio para nosotros el hecho de que Jesús vino a redimir a la humanidad, que era tan urgente hacer esta labor, y se la pasó 30 de sus 33 años en el anonimato, con su papá, su mamá, haciendo trabajos muy cotidianos. Pero ¿qué nos enseña? Qué importante es la sencillez, qué importante es lo oculto, qué importante es el silencio, qué importante es no tener prisa, cumplir con la misión específica en su momento. Qué importante, pues, es vivir esas etapas de soledad, esas etapas donde yo no brillo, esas etapas donde simplemente no aparezco, pero también estoy dando gloria a Dios. Qué extraordinaria enseñanza de Jesucristo el estar sometido a sus padres terrenales, a sus imperfecciones. Se habrá dado cuenta perfectamente de los errores, las carencias que tenía San José, pero le fue sumiso, le obedeció, incluso le aprendió a él. Fíjense qué cosa tan interesante. Lo imitó, es muy probable que se hayan parecido mucho en la manera de proceder, en la manera de hablar, en su tono, en su sentido del humor. Es muy probable que haya aprendido de José y evidentemente de la Santísima Virgen. Sigamos adelante y vivamos qué pasa después. Ya cuando empieza su vida pública, va y llama a 12. ¿Qué misterio? Fíjense, no se fue a hablarle a la multitud, no se fue a predicarle a todo el mundo. Llamó a unos cuantos. Y fíjense, ¿a quiénes llamó? No fue muy selectivo. Escogió gente sencilla, pescadores, trabajadores, algunos más sofisticados, con más conocimiento, otros más piadosos, unos más rebeldes, otros más jóvenes, otros más viejos. Fíjense, también es interesante el ver la manera en que él acoge, y fue que él los escogió, le fueron dados por el Padre. ¿Se acuerdan que antes de empezar su vida pública se fue a orar? Muy probablemente la oración era, enséñame, dime cuáles son, cuáles tienen que ser. Y fue viendo las señales en las personas y fue dándose cuenta, este es este. ¿Se acuerdan cuando le dice a Pedro, ¿y qué dice la gente de mí? Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, dice, este es Pedro. Y sobre esta piedra, o sea, era la señal que estaba esperando para saber quién iba a ser el líder de este. Esto es el que va a ser mi sucesor. Imagínate qué interesante. Pero escogió gente muy común, quizás con criterios muy distintos a lo que nosotros escogeríamos a la gente. Uf, ya estamos muy tarde. Bueno, vamos más rapidito. Pero bien importante porque aquí escogió, incluso sabía que estaba escogiendo a una persona que le podía traicionar. Imagínense. O sea, esos criterios de Cristo son bastante diversos a los nuestros. Pero bien, fíjense, y los fue llamando de uno por uno, fruto de la oración. Y los llamó no solo para decirles palabras, porque esto es algo bien interesante. Jesús, como les enseñó a los apóstoles, no les enseñó simplemente dándoles grandes discursos en la cátedra, como los maestros lo solían hacer, en el templo, sino que él, vengan conmigo. ¿Dónde vives? Vengan y verán. Y esa es la manera en que Jesucristo enseña. Eso también nos habla. ¿De qué manera Jesucristo le fue enseñando a los apóstoles? Fíjense que vayan y proclamen que el reino de Dios viene. Fíjense, no habían ellos aprendido gran cosa y ya les mandó al apostolado. No hace falta que sean pues los grandes discípulos, los grandes conocedores, como para que ya se lancen a hacer obras por el reino. Eso también es una lección interesante de la manera en que trabajó con los apóstoles. Pero sí eligió unos cuantos primero, 12, después otros 60, y después le hablaba a la muchedumbre, efectivamente. Pero a la par les iba enseñando a unos cuantos una manera de ser líderes, una manera de trabajar. Y este es el liderazgo que Jesucristo nos está enseñando, que no es simplemente el ir a hablar por todas las plazas, ir a hablar de cualquier manera, ¿no? Pues con un cierto orden,
a 12 íntimos con los que hablaba, con los que lloraba, con los que se alegraba, etc. Bien, sigamos. Después, ¿qué enseñaba? Por una parte fue su testimonio, pero por otra parte sus palabras. Y aquí entendemos que hay un discurso que es totalmente distinto. Si las personas valoraban incluso en nuestra sociedad, se valoran a las personas por su capacidad intelectual, por sus estudios, Jesús los valora por sus miserias. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que son misericordiosos. Fíjense que exalta a las personas que quizá nuestra sociedad occidental, lamentablemente, la pone a un lado. Bienaventurados los perseguidos. Y aquí ya hay algunos que se pueden sentir, bueno, pues nuestro pueblo venezolano, ¿no? Podemos decir, y qué paradoja, porque pues es la gente que más mal lo está pasando, para el reino son bienaventurados, son los que van a poseer, son los que van a tener el reino extraordinario. Pero también habla de otras cosas. ¿Cómo debemos tratarnos unos a los otros? Adaptar una postura más amistosa con el adversario, con los que nos hieren. Superar la vieja ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, y transformarla. ¿Sí? En todos estos discursos que encontramos en Mateo del 5 al 7, pues son todos los discursos de lo que él habla sobre cómo tenemos que comportarnos. Cuando aquí el liderazgo a veces son los que más mandan, los que más dan indicaciones, aquí no. Si te golpean una mejilla, pues pon la otra. Si te piden algo, pues dáselo. Si te piden que lo acompañes una milla, pues acompáñalo 2, ¿sí? Y más mensajes de Jesucristo. Cómo trataba a los fariseos, ¿no? Si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán al reino de los cielos. Fíjense, si ustedes simplemente se limitan a cumplir la ley, pues es que no es suficiente para entrar al reino de los cielos. Eso es importante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis que entren los que están entrando, porque ponían cargas tan pesadas a las personas que no dejan ni siquiera ellos mismos poder entrar. Fíjense, no juzguen y no seréis juzgados. Con la vara con la que ustedes midan, serán medidos. Qué difícil si el ser humano está hecho como para juzgar, ¿no? ¿Cómo podemos entonces hacer para darnos cuenta de que una persona se está equivocando y no juzgarla? Bueno, pues sí, podemos juzgarla. Sin embargo, ahí está la ley de la misericordia. Sí, darle el beneficio de la duda, a lo mejor, pues tiene una dificultad y por eso se está comportando de esa manera. No quiere decir que no señales el error, porque Jesús, pues, le señaló el error a la pecadora que perdonaron cuando le iban a lapidar, ¿sí? No vuelvas a pecar. Bueno, pues no deja de señalarlos, pero tiene misericordia en la manera en que lo trata. No juzguen, no serán juzgados. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Señor les dará el reino de los cielos? Y fíjense, y esto nos lo dice para que tengamos plena confianza en la bondad del Señor. Si nosotros somos capaces de perdonar, ¿cuánto más nos va a perdonar Él? Para que tengamos confianza también. Todo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica será como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. ¿Sí? Cumplir lo que Él nos pide, vivir de acuerdo a esto, es vivir de acuerdo a lo que Jesucristo espera y es construir sólido. Jesús no nos oprime, no nos deshumaniza, sino que al contrario nos vivifica, libera, sana. Da todo su valor individual, nos hace hijos amados. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque es parte de la dignidad que vamos a hablar un poquito más adelante, de la dignidad de Jesús. Fíjense, ¿a quiénes son los que Jesús
con quienes se relaciona. Justo, tenía ternura, experimentó el cariño, esta la amistad, ama a los niños, defendió a las mujeres, tocó a los pecadores, a los enfermos, a los leprosos, trató, miró y curó a muchos enfermos, como con publicanos y pecadores. Y se acuerdan nosotros, bueno, también a nosotros, a quienes buscamos, con quien nos reunimos, a quienes separamos, a quienes discriminamos. Preguntémonos a quién buscamos nosotros en la sección, a quién salimos al encuentro, a quiénes buscamos. Es cercano a los olvidados, despreciados, como los recaudadores, las prostitutas, los endemoniados, los samaritanos que eran sus enemigos ideológicos, sus enemigos de religión, pero no se hablaban unos con otros. Esos eran los que Jesús les hablaba, les salía, se hacía el encontradizo con todos ellos. Porque Jesús amó y ama a cada uno, no solo a las masas. De alguna manera también nos enseña a nosotros cómo tenemos que acoger a las personas, a quién tenemos que acoger. Entonces, acoger en el reino de Dios no es una metáfora, es sencillamente vivir el amor al hermano en toda situación. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo lo estoy viviendo? Y miren, ¿cómo lo estamos viviendo en nuestras secciones? Yo tengo la triste experiencia de llevar gente nueva y dejarla en la sección para que estén allí a ver cómo los acogen. No es que haga el experimento, sino que por alguna circunstancia tengo que ir a atender a alguien y se queda la persona allí. Y es impresionante, pero a veces pasan desapercibidos. Nadie los saluda, nadie se acerca a ellos, porque son distintos, porque son, ¿no? Entonces me tocó venía uno de República Dominicana, y ay, que este se habla raro, no sé cuánto y tal, y se sintió discriminado. En el Reino Christi, en nuestras secciones, en las secciones que más formación han tenido. Esa cuestión es triste, ¿sí? El que llegue una persona a la sección y no se sienta acogida, es una realidad que vivimos en el reino, pero es que somos fruto de nuestra sociedad y eso tenemos que cambiarlo y eso lo podemos cambiar, es lo que nos pide Jesucristo, el tipo de liderazgo que espera de nosotros. Fíjense, en el mundo la gente sobresalta a los grandes líderes, a los presidentes de la República, bueno, los políticos ya no se tiene tanto respeto, pero efectivamente la gente que pues pareciera que son los poderosos del mundo, todo el mundo lo resalta. ¿Y quiénes son los que resalta Jesucristo? Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y las has dado a conocer a los sencillos. Carguen con mi yugo y aprendan a mí, que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus vidas. ¿Quién es más importante en el reino de los cielos? Llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y así, el que quiera ser importante entre ustedes, sea su servidor. ¿Se acuerdan cuando dicen, vengan, tomad posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Era extranjero y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Les aseguro que cuando hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, es decir, los que están sufriendo, los que están necesitados, conmigo lo hicieron. Y fíjense, nosotros tenemos este cántico que creo que es de Santa Teresa, o no sé si es de San Juan de la Cruz, al final de la vida nos van a evaluar sobre el amor. Aquí está este pasaje justamente. ¿A quiénes? ¿Cómo nos van a juzgar?
si es que a la gente necesitada, a los pobres, a los que tienen sed, ¿cómo estamos viendo nuestra sección? ¿Cuáles son los apostolados que nosotros hacemos? ¿Efectivamente estamos buscando a la gente necesitada? ¿Estamos transformando la sociedad? ¿Estamos transformando nuestra iglesia por una iglesia más caritativa, más misericordiosa, más que visualiza y sale de su burbuja y va al encuentro de la gente que Jesucristo fue a visitar? ¿Qué significa todo esto para mí? ¿A quiénes les doy valor? Bien, vamos a terminar porque esto está muy largo y ya creo que me pasé del tiempo, ¿verdad? Andrés, ¿cuánto tiempo ya me pasé? ¿Cuánto tiempo más me podría estar? No sé, 5 minutos, Álvaro, para ir Bueno, cerrando. vamos a ir cerrando. La última cena, amor hasta el extremo. Les ha dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Fíjense, toda su vida fue vivir el amor. Y al final de la vida, ¿qué fue lo que les enseñó? Digo, ahora ustedes ámense como yo los he amado. En eso los reconocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a los otros. Y aquí cabe la pregunta, ¿cómo nos amamos en nuestras secciones? ¿Pueden decir en nuestras secciones, miran cómo se aman? ¿Mira cómo se quieren? ¿Pueden decir en nuestras familias, miren cómo se quieren? ¿Qué amor tan grande se tienen unos a otros? No solo respeto. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Jesucristo, justo, ¿sí? En la cruz. ¿De dónde le viene la dignidad a Jesús? Es que es su Padre. Y nosotros también somos sus hijos. Por eso rezamos el Padre nuestro. Y por eso buscamos que se establezca el reino del Señor. Parte de su identidad es ser hijo del Padre y hacer su voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Su voluntad es, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Está clarísimo el mensaje. Ese es su estilo. Bien, en la cruz nos enseñó. ¿Hasta cuánto tengo que amar? Porque hay gente que se cansa de la caridad. Hay gente que se cansa de que estoy sirviendo demasiado. Se están aprovechando de mí. Aquí está el límite del amor. Hasta dar la vida, hasta el extremo. Con amor, misericordia, perdón. Pero también tenemos a ese Jesús que resucitó y que nos da la alegría de vivir. ¿Y por qué podemos vivir con pasión nuestra fe? Precisamente por eso. Porque Él resucitó. Si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, nos decía San Pablo. De manera que eso nos tiene que dar una grandísima tranquilidad porque estamos seguros de que esto es lo que Él quiere y espera de nosotros. Y que independientemente de lo que pase, así vamos a hacer. ¿Cuál es el estilo entonces de liderazgo de Jesucristo? Aquí está. Volvemos a lo que habíamos leído sobre el número 8 de nuestros estatutos. Nuestro carisma es hacer presente el misterio de Cristo que sale al encuentro de las personas. Les revela el amor de su corazón, las reúne y forma como apóstoles. Líderes cristianos las envía y acompaña para que colaboren en la evangelización de los hombres y de la sociedad. Bien, ya vimos cuál es el estilo de Jesucristo, vimos qué es lo que hizo, formó comunidades, en esas comunidades encontraron la ternura, entender a vivir, otra manera de vivir, aprenden a salir al encuentro de las personas más necesitadas, de las personas y las mujeres vulneradas, de los pecadores, de la gente que no es nada en la sociedad. Bien, y este es el tipo de liderazgo que nosotros necesitamos vivir, liderazgo humilde y de servicio. Un liderazgo al servicio que ofrece, liderazgo que dice, un liderazgo donde la grandeza no se mide por el grado de autoridad de uno que uno puede ejercer, sino por el servicio que ofrezca a los demás. Los jefes de las naciones los dominan como señores absolutos y los grandes los oprimen. Pero no ha de ser así entre vosotros. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de los demás. Esa es la manera de servir que espera Jesucristo de nosotros. El servicio de la autoridad. ¿Y de dónde nos viene esa grandeza a nosotros?
de ser hijos de Dios. Y segundo, ¿por qué ustedes tienen autoridad dentro de las comunidades en las que ustedes viven? Porque ustedes han sido enviados por Jesucristo a ser sus jefes, a ser sus líderes. Esa es la dignidad que ustedes tienen. Son hijos y son hijos enviados. Y eso ténganlo muy en cuenta para su misión. Ahora, les voy a dar algunos tips que podemos tener y que no podemos dejar de tener en cuenta para poder vivir esto. Lo primero, la oración y la contemplación. Ustedes como líderes tienen que imitar a Jesucristo que, siendo Dios, fue a rezar y pedirle al Padre luz. Nosotros tenemos que orar. La contemplación para poder entender y conocer más a Jesucristo. Y después la acción. Pensar, sentir y obrar como Jesucristo. En cada una de las circunstancias tiene que ser la manera en que nosotros tenemos que vivir. Y por último, visualizar. Fíjense, de mí depende, a mí me toca, de mí depende. Y esto es parte del Reino Christi. Ustedes tienen la responsabilidad de visualizar su comunidad, sus equipos, su familia, desde una visión cristiana, y ustedes tienen que generar con ellos estos ambientes, núcleos cristianos, donde se viva ese mensaje de Jesucristo. Entonces tienen que visualizar de qué manera se puede hacer. Y ahí ustedes tienen pues toda la luz del Espíritu Santo para que les vaya iluminando y en cada circunstancia poder adaptarse a la manera que tienen que vivir ese liderazgo con su comunidad, para tener las propuestas. No es que yo soy director de sección, no soy el de la localidad, no, pero a ti te afecta lo que pasa en la localidad, de manera que tú también tienes que tener iniciativas para tu localidad, para la sección de los señores o de los señores en la que tú no estás, porque pues es también parte de la tuya, y obviamente en la tuya tienes que generar esa camino, esa dirección por la que van a ser mejores cristianos. Bueno, eso. Hay otras cositas que nosotros podemos hablar, pero vamos a dejarlo aquí. ¿A qué te invita hoy Jesucristo? Les dejo con esa pregunta y les agradezco mucho por su paciencia. Perdón por alargarme demasiado. Pero bueno, eso lo quería comentarles. Gracias nuevamente por su paciencia y ojalá que el Señor les haya dejado algunos cuestionamientos allí en su mente, en sus corazones, para que podamos, hombre, hacer de nuestras secciones eso que el Señor espera, ¿no? Que no, fíjense, no nos quedemos con ser buenos discípulos, ser comunidades que rezan, ser piadosos. Si no vivimos la caridad a fondo, si no buscamos el bien de cada persona y que se transmita al resto de nuestra sociedad, no estamos cumpliendo con la misión del Reino Christi. El Reino Christi tiene que salir de las fronteras y de las burbujas que nos acompañan. Tenemos que ser comunidades que generan puentes entre las diversidades y la polarización que está habiendo en nuestra sociedad. Y eso es lo que nos toca a nosotros como líderes cristianos, a ese estilo de Jesucristo. No solamente señalar, sino ¿sí? Aglutinar, salir al encuentro. Bien. Eso.